Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el video de hoy, a pedidos de muchos de ustedes, vamos a estar hablando sobre aire comprimido. La idea es hacer una guía definitiva con todas las alternativas que podemos encontrar a la hora de elegir un rifle de aire comprimido, ya sea los resorteros, los de nitropistón, los de CO2 o los PCP. Voy a centrarme en cada uno de estos para decirles las ventajas, desventajas y qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor para ustedes. Así que dicho esto, los invito a que se queden hasta el final. Les pido por favor que no adelanten el video, ya que muchas veces digo información muy importante que después me la preguntan en los comentarios y simplemente es porque saltearon parte del video. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar por lo más básico que podemos encontrar, que son los rifles de resorte o más conocidos como resorteros. Este tipo de rifles se caracteriza por tener un cañón que se quiebra y son los que seguramente todos conozcan porque los que empezamos en este mundo del aire comprimido siempre empezamos con un rifle de resorte, de los más económicos que podemos encontrar. Son, como digo, económicos y la precisión es aceptable. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Dentro del grupo de los rifles de resorte tenemos los rifles más básicos en cuanto a mecanismo se refiere, pero esto no los convierte en una mala opción. Tenemos que tener bien claro cómo funciona un rifle de resorte a la hora de elegir uno. Para comenzar con estos rifles solamente necesitamos comprar el rifle y los balines, diábolos, postones, como ustedes lo conozcan. Es decir, que en ese sentido es la plataforma más simple que podemos encontrar. Ahora vamos a ver cómo funciona un rifle de resorte. El funcionamiento de un rifle de resorte es muy simple. Dentro del cuerpo del rifle tenemos el resorte propiamente dicho, un pistón y en la punta un sello, que puede ser de cuero o los más modernos son sintéticos. Entonces, nosotros al quebrar lo que es el cañón, vamos a comprimir este resorte y una vez que nosotros presionamos el disparador o gatillo, la fuerza del resorte va a comprimir el aire y va a producir el disparo del balín o diablo que se encuentra en la punta del cañón. Un dato importante a tener en cuenta es que estos rifles no se deben disparar en vacío, es decir, sin que tengamos un balín dentro del cañón, ya que el balín genera una pequeña resistencia a la hora de disparar y esto hace que el pistón no golpee directamente con el final del cuerpo del rifle. Si lo disparamos sin balín, lo que sucede es que el pistón golpea con demasiada fuerza y podemos dañarlo. Por eso siempre se recomienda hacer disparos con un balín para evitar un deterioro prematuro del rifle. Como dije al comienzo, en los rifles de resorte, para poder cargarlos, se debe quebrar el cañón. Pero existen tres alternativas a la hora de poder cargar estos rifles. El más conocido es el quiebre de cañón, donde nosotros sostenemos el cañón y lo quebramos para poder comprimir el resorte y así poder hacer la carga del mismo. Después tenemos otros modelos de rifles que acá podemos ver en donde el cañón está completamente fijo y tenemos una palanca en la parte inferior para poder cargar el rifle. Estos, en mi opinión, son más precisos que los primeros, ya que el cañón siempre está ubicado en la misma posición y no varía a la hora de realizar los disparos. Entonces sería una buena opción a la hora de obtener un poco más de precisión. Por último, también tenemos la posibilidad de una palanca lateral, es decir, que al costado de lo que es el cuerpo del rifle vamos a encontrar una palanca, la cual abriéndola vamos a comprimir el resorte y el cañón está completamente fijo. Estos también son más precisos que los primeros, donde tenemos que quebrar el cañón, ya que siempre el cañón va a estar ubicado en la misma posición.
Siguiendo con este tema, vamos a hablar sobre la durabilidad de los rifles de resorte. La vida útil promedio de un rifle de resorte ronda los 7000 disparos, aproximadamente. Pueden ser menos o un poco más. Nosotros vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo que el rifle va a ir perdiendo potencia por el propio deterioro del resorte. Generalmente, dependiendo de la marca, los repuestos de estos rifles son muy baratos y fáciles de conseguir, así que es un trabajo bastante sencillo reemplazar el resorte. De hecho, yo hice un video sobre el mantenimiento de un rifle de aire comprimido, se los voy a estar dejando por algún lado de la pantalla. Y simplemente es comprar los repuestos y reemplazarlos. Una vez que hacemos esto, el rifle queda como nuevo y disparando como el primer día. Así que el mantenimiento no es costoso y lo podemos hacer de una manera fácil y rápida. Ahora vamos a pasar a hablar de algo que le interesa mucho a las personas, que es el calibre del rifle. Dentro de los rifles de resorte podemos encontrar 4 calibres. Tenemos el calibre 4.5, el calibre 5.0, que no es un calibre muy conocido acá en Argentina ni en muchas partes del mundo, pero se utiliza bastante en Estados Unidos. Después tenemos el calibre 5,5 y el calibre 6.35. Estos 4 calibres son los más comunes. Acá en Argentina se utiliza mucho el calibre 4,5 y el 5,5 para rifles de resorte. Si bien hay calibre 6.35, la potencia que se genera en estos rifles no es lo suficientemente buena como para elegir este calibre en una plataforma de resorte. Ahora vamos a hablar de lo que ustedes preguntan muchísimo en los comentarios del canal. Es sobre la potencia de los rifles de aire comprimido. Yo ya hice un video hace bastante tiempo hablando de esto, pero quiero volver a aclarar porque hay muchas dudas sobre este tema. La potencia de los rifles de aire comprimido que aparecen en las cajas de los fabricantes, en la mayoría de los casos nunca son ciertas. La única forma para poder medir la velocidad real o la potencia real de nuestro rifle de aire comprimido es con un cronógrafo. Acá en pantalla ustedes pueden ver un cronógrafo, que es un aparato que mediante unos sensores nosotros disparamos a través de él y con una fórmula matemática nos dice a qué velocidad está pasando el balín por estos sensores. Y ahí vamos a saber realmente la velocidad de nuestro rifle de aire comprimido. Muchos de ustedes se dejan llevar por la velocidad que dice el fabricante o que está impresa en la caja del rifle. Estas velocidades son hechas bajo condiciones que después ustedes no van a poder replicar en la vida real por el peso del balín, las condiciones climáticas. Entonces estas velocidades no son reales. La única forma, como digo, es agarrar tu rifle, un cronógrafo, ponerte enfrente y disparar. Ahí vas a saber realmente a qué velocidad estás disparando. Si no hacemos esto, no vamos a poder saber nunca a qué velocidad dispara nuestro rifle. Ahora vamos a hablar un poco sobre el precio de estos rifles. Como es una plataforma relativamente sencilla, acá en Argentina podemos encontrar mucha variedad de precios de estos rifles. Podemos encontrar desde 6.000, 7.000 pesos hasta más de 100.000 pesos un rifle de aire con la plataforma de resorte. ¿Por qué hay tanta diferencia de precios entre un rifle y otro? Básicamente es por la calidad de los materiales. Si buscamos podemos encontrar rifles económicos chinos, como dije, entre 6.000 y 7.000 pesos, pero vamos a tener una potencia baja, entre 450 a 550 pies por segundo, y de ahí vamos a ir subiendo en calidad. No necesariamente porque tenga más potencia va a ser un rifle mejor, porque encontramos rifles que no son muy caros y tienen una potencia bastante grande, y rifles que son de excelente calidad, como puede ser la marca Diana. Es un rifle alemán que ronda los $450, $600, que no tienen mucha potencia, pero la calidad de los materiales y terminaciones hacen que sea un rifle muy preciso. Ahí ustedes tienen que evaluar qué es lo que están buscando. Entonces vamos a hablar un poco de las ventajas de los rifles de resorte.
La primera ventaja es que es un rifle totalmente autónomo. Solo necesitamos el rifle y los balines, nada más, y podemos estar disparando durante mucho tiempo. La otra ventaja es que no se necesita gastar gran cantidad de dinero para comenzar, ya que tenemos muchas calidades de estos rifles y vamos a encontrar siempre uno que se adapte al presupuesto que nosotros tenemos. Después, otra ventaja es que el costo de mantenimiento es relativamente bajo, ya que solamente tenemos que reemplazar el resorte y el sello cada una cierta cantidad de disparos. Y si nosotros hacemos un correcto cuidado del rifle, el mantenimiento lo podemos hacer cada 2-3 años. Así que para resumir, es un rifle económico y fácil de usar. Ahora vamos a pasar a las desventajas de esta plataforma. La mayor desventaja que tenemos en este tipo de rifles es el retroceso, ya que esto hace que no podamos colocar una mira telescópica cualquiera. Nosotros a la hora de disparar el rifle se mueva y al moverse perdemos precisión. Como dije, el principal inconveniente es que no podemos colocar una mira. Muchos de ustedes me preguntan ¿qué mira me recomendás para tal rifle resortero? Y yo siempre recomiendo utilizar estos rifles con mira abierta, ya que las miras económicas que podemos encontrar en el mercado siempre se terminan descalibrando y si el rifle es muy potente las terminan rompiendo. Por eso lo mejor para este tipo de rifles es utilizar el alza y el guión. Como utilizamos alza y guión, otra desventaja es que no vamos a poder realizar disparos a muy larga distancia. Por ejemplo, un promedio es 30-40 metros. Entonces ahí tenemos otra desventaja con respecto a estos rifles. No solo por la potencia, ya que no llegan a mucha más distancia, sino también que al no tener una mira telescópica no vamos a poder ver a lo que le estamos disparando. También muchos dirán, bueno, yo quiero colocarle una mira telescópica. Ahí es cuestión de suerte, ya que algunos rifles rompen las miras, otros la viven descalibrando, es decir, hacen 2-3 disparos en el mismo lugar y después empieza a disparar para cualquier lado. Así que es cuestión de que ustedes decidan si quieren estar ahí renegando con la mira de su rifle. Por eso, vuelvo a repetir, recomiendo utilizar alza y guión. Para darle un cierre a lo que son los rifles de resorte, mi recomendación a la hora de elegir esta plataforma es que no busquen potencia. En estos rifles no hay que buscar potencia, ya que contra más potencia vamos a tener mayor retroceso y eso se traduce en una peor precisión. Lo que nosotros queremos es buscar un rifle que tenga una potencia media, 800 pies por segundo, 700 pies por segundo, que le podamos colocar una mira de buena calidad para poder hacer tiros a 30-40 metros y utilizarlo para hacer tiro al blanco y cacería de pequeños animales. No busquen otra cosa en este tipo de rifles porque siempre les va a traer problemas. Así que recuerden siempre que precisión mata potencia. Entonces de nada sirve tener un rifle que dispare a 1000 pies por segundo si no le vamos a pegar a nada. Así que dicho esto, vamos a pasar a la otra plataforma que viene de la mano con los rifles resorteros, que es la plataforma de nitro pistón. Bueno, ahora pasamos a lo que es la plataforma de nitro pistón. Para algunos es una plataforma nueva, para otros quizás es algo ya que conocen, que saben de qué se trata, así que vamos a hacer una introducción a lo que es el rifle de nitro pistón. Básicamente el nitro pistón es una evolución de lo que es el resorte. Entonces, la tecnología que nosotros manejamos en lo que es el pistón nos da una mejor consistencia a la hora de realizar los disparos en relación a la velocidad. Tenemos una mejor durabilidad en lo que es el pistón y eso se traduce a que el mantenimiento tiene que ser más espaciado en el tiempo. El nitro pistón comenzó hace bastante tiempo ya. Los primeros modelos surgieron a finales de la década del 70. Esta tecnología ya lleva varios años, pero los mejores modelos surgieron a partir del año 2014, donde conocimos la segunda generación de estos pistones
que en su interior llevan un gas inerte como es el gas nitrógeno. Hay varios nombres sobre esta tecnología, también se puede conocer como gas RAM, pero básicamente el principio de funcionamiento es el mismo. Lo principal que se buscó con esta nueva tecnología es reducir las vibraciones que generaba el resorte, que eso se traducía en un mayor retroceso y por ende una menor precisión. Con el nitropistón logramos tener, como dije, disparos más consistentes, menor retroceso y por ende una mejor precisión. Más allá de la evolución que encontramos en los rifles de nitropistón, también siguen siendo de quiebre, es decir que necesitamos quebrar el cañón del rifle para poder cargar este pistón y a la hora de disparar poder generar la compresión del aire. Vamos a ver cómo funciona un rifle de nitropistón. Como dije, el nitropistón vino a reemplazar el resorte, es decir que el funcionamiento de estos rifles es muy similar. Simplemente se comprime al quebrar el cañón de nuestro rifle el pistón. En su interior tiene un gas inerte, el cual hace que al momento de presionar el disparador, este gas se descomprima de una manera rápida adentro del pistón y esto hace que empuje el pistón con el sello para comprimir el aire y así producir el disparo. Cabe aclarar que el gas dentro del pistón se conserva y siempre tiene la misma presión. Lo que da la potencia al rifle es el tamaño del pistón y la presión del gas inerte que lleva en el interior. Ahora vamos a hablar un poco de la durabilidad de estos rifles. Como dije, el nitropistón vino a reemplazar el resorte tradicional. La mayoría de los nitropistón hoy en día tienen una vida útil de 40.000 disparos. Es decir que vamos a poder utilizar nuestro rifle durante años sin necesidad de reemplazar el pistón. Quizás sí tengamos que reemplazar el sello antes de reemplazar el pistón. Otro dato a tener en cuenta es que es muy difícil que un nitropistón se rompa, es decir, el propio pistón que tenga algún problema, ya que son de muy buena calidad. Sí ha pasado que tengan algún tipo de filtración y pierdan potencia, pero bueno, eso se reemplaza y el rifle sigue funcionando como el primer día. Ahora vamos a hablar un poco de los calibres que encontramos en la plataforma nitropistón. Básicamente son los mismos que en los resorteros. Tenemos el calibre 4,5, 5.0, 5.5 y 6.35. Respecto de la potencia, tenemos una mayor potencia en los rifles de nitropistón, en lo que es la gama media de estos rifles. Si vamos a los extremos más potentes, podemos igualar un resortero con un nitropistón. Así que en ese sentido, la gama media tiene más potencia en lo que son los rifles de nitropistón. Siguiendo con la potencia de estos rifles, volvemos a lo mismo que dije en los rifles de resorte. La única forma de saber la verdadera potencia de los rifles de esta plataforma es haciendo uso de un cronógrafo, así que básicamente la potencia que dicen los fabricantes no es la correcta. Vuelvo a lo mismo, hay que medir cada rifle para saber a qué velocidad y qué potencia está entregando. Ahora vamos a hablar un poco de los precios que podemos encontrar en estos rifles en el mercado acá en Argentina. Son rifles también relativamente económicos, podemos encontrarlos a partir de 12.000, 13.000 pesos. De ahí para arriba todo va en base a lo que queramos buscar, la calidad de los materiales y obviamente la precisión que nosotros podamos lograr con mejores cañones en este tipo de rifles. Entonces vamos a pasar a las ventajas de estos rifles. Tenemos que son livianos, tenemos una gran reducción en lo que es el retroceso, las vibraciones y el sonido. Son fáciles de usar, son totalmente autónomos, solo necesitamos el rifle y los balines. Así que básicamente es una de las mejores opciones a la hora de comprar un rifle de quiebre, ya que tenemos una potencia y una precisión realmente aceptables. Las desventajas que podemos encontrar en esta plataforma es muy similar a los resorteros, ya que por más que se reduce el retroceso en rifles muy potentes, también tenemos el problema de no poder encontrar una mira adecuada para poder instalar.
tenemos la desventaja de que sigue descalibrando las miras y a veces, en algunos casos muy específicos, las terminan rompiendo. Así que también cuando ustedes me preguntan qué mira me recomendás para rifles de nitropistón, si son de potencia elevada, recomiendo utilizar alza y guión, ya que descalibran las miras y estamos renegando a la hora de poder tener precisión con nuestro rifle. Si es un rifle de potencia media, ahí sí podemos instalar una mira de buena calidad, que por lo general va a salir lo mismo que el rifle, pero bueno, es la única forma de poder lograr que la mira no se descalibre. Obviamente utilizando unas buenas anillas, un buen montaje que soporte el retroceso de esta plataforma. Así que dicho esto, vamos a pasar a la siguiente plataforma, que son los rifles de CO2 o gas carbónico. Bueno, entonces seguimos con los rifles de CO2 o gas carbónico. Acá tenemos una plataforma que la verdad que tiene algunas características positivas y otras negativas. Para hablar un poco de estos rifles, tenemos varios modelos en el mercado. Tenemos los que utilizan la garrafa de 12 gramos de CO2. También tenemos los que utilizan la garrafa de 88 gramos de CO2. Y también tenemos los que tienen depósito, que podemos introducir CO2 a granel. Una característica de estos rifles es que son muy precisos, ya que no poseen retroceso. Es lo más similar a un rifle PSP, que más adelante vamos a hablar. Pero el inconveniente es que el CO2 es afectado por la temperatura ambiente. Es decir que en condiciones de baja temperatura la potencia del rifle va a disminuir considerablemente. Ahora vamos a ver cómo funciona un rifle de CO2. Esta plataforma requiere una carga previa del gas, en este caso CO2, de varias maneras. Tenemos, como dije, la opción de CO2 a granel. Acá en Argentina podemos utilizar las garrafas Drago, que es la garrafa roja que se ve en la imagen. Y en otras partes del mundo se utilizan garrafas descartables, como son las de 88 gramos o las de 12 gramos, que también se utilizan en Argentina, pero son bastante costosas. Este gas está presurizado, la presión promedio del CO2 son unos 60 bares, entonces en esta plataforma estamos condicionados a la presión máxima de trabajo del CO2, por ende no es una plataforma muy potente. Para hablar de la durabilidad de estos rifles, básicamente nos tenemos que preocupar por la lubricación de los sellos, los O-rings, que son los que nos van a permitir que no haya ningún tipo de fuga a la hora de utilizar nuestro rifle. El mantenimiento que requieren estos rifles es básicamente lubricarlos con aceite de silicona 100% puro. No hay que utilizar bajo ningún concepto aceites que sean derivados del petróleo, ya que estos aceites, cuando son sometidos a altas presiones, tienden a generar una pequeña explosión y esto hace que los sellos de nuestro rifle sufra un deterioro prematuro y tengamos que reemplazarlos. La manera de saber cuándo debemos reemplazar nuestros sellos es cuando comenzamos a tener pequeñas pérdidas de CO2 y nos damos cuenta que el rifle tenía una cantidad de carga y al momento de utilizarlo ya nos encontramos con que tiene menos presión o casi completamente vacío. Los calibres que podemos encontrar en estos rifles son el calibre 4,5, 5.0, que no es tan común acá en Argentina, 5.5 y 6.35. Estos dos últimos calibres son los más utilizados en la plataforma de CO2. Para hablar un poco de la potencia en los calibres, la ventaja que tenemos en el CO2 es que podemos regular la potencia. Es decir, que podemos darle mayor o menor tensión al resorte del martillo y golpear más o menos la válvula. Por consiguiente, esto deja liberar una mayor o menor cantidad de gas y eso se traduce en una mayor o menor potencia. Un ejemplo de velocidad en estos rifles de CO2 es en calibre 5.5, por ejemplo, entre 700 y 800 pies por segundo, con un peso de balín de 15,89, 16 grains, que es un peso bastante aceptable.
Obviamente volvemos a lo mismo, para saber exactamente a la velocidad que está disparando nuestro rifle tenemos que utilizar un cronógrafo. Ahí vamos a poder hacer las pruebas necesarias de velocidad en relación al peso del balín o diablo que estemos utilizando. Los precios que podemos encontrar de estos rifles acá en Argentina son variados. Arrancamos en los 30.000, 35.000 pesos, de ahí para arriba. Lo mismo que con el resto de los rifles, depende mucho de la calidad de los mismos. En este caso, al estar utilizando CO2, dependemos del tamaño del depósito, es decir que si nuestro rifle tiene un depósito más grande y le entra mayor cantidad de CO2, vamos a tener una mayor autonomía. Recordemos que estos rifles dependen mucho de la presión interna que tiene el depósito, y contra mayor tamaño tenga el depósito nos va a dar una mayor autonomía. El promedio de disparos que podemos hacer en un rifle de CO2 va entre los 40 y los 60 disparos. Una vez que llegamos a ese número tenemos que volver a recargar nuestro rifle. Las ventajas de esta plataforma es que son rifles relativamente baratos y de buena calidad. Son extremadamente precisos ya que no tienen ningún tipo de retroceso. Son fáciles de recargar, no necesitamos hacer ningún tipo de esfuerzo a la hora de volver a llenar nuestro depósito con CO2. Podemos utilizar la garrafa Drago o un matafuego, un extintor de CO2. Y en el caso de tener algún modelo que requiera de garrafas descartables, simplemente sacamos la garrafa vacía y colocamos una nueva y estamos en condiciones de seguir utilizando nuestro rifle. Otra ventaja importante que yo veo en esta plataforma es que se puede utilizar cualquier mira telescópica, desde la más económica hasta la más cara, ya que al no tener retroceso no vamos a tener el peligro de que se rompa nuestra mira. Podemos utilizar la mira más económica que va a estar funcionando de una manera correcta. Y por último, para hablar de las desventajas, creo yo que esta plataforma tiene una sola desventaja, y es que al CO2 lo afecta la temperatura ambiente. Entonces, si vivimos en un lugar que a lo largo del día la temperatura varía mucho, no vamos a tener disparos consistentes y el punto de impacto a la hora de calibrar nuestra mira va a variar. Después, para mí en esta plataforma son todas ventajas. No es una plataforma muy potente, pero para hacer tiro deportivo y cacería de animales pequeños, para mí es la mejor opción, ya que no tenemos que estar haciendo esfuerzo para llenarlo, no tenemos retroceso, podemos utilizar cualquier mira y la verdad que la calidad de los rifles que podemos encontrar es excelente. Así que, dicho esto, vamos a pasar a la última plataforma, que son los rifles PSP. Bueno, llegamos a la plataforma PSP, quizás la plataforma que más auge tomó en estos últimos años. ¿Qué significa rifle PSP? Muchos que están comenzando en este mundo no saben qué significa las siglas PSP. Estas siglas están en inglés y significan rifle precargado neumático. Es decir que en este tipo de rifles vamos a tener un depósito de aire. Vamos a llenarlos con aire atmosférico o también se puede llenar con nitrógeno. Recordemos que el aire que respiramos está compuesto por un 78% de nitrógeno, es decir que podríamos llenar nuestro rifle PSP solamente con nitrógeno puro. Los rifles PSP son los más potentes que vamos a encontrar dentro de los aire comprimido. Vamos a tener infinidad de calibres que más adelante vamos a ir mencionando. Los depósitos o tanques de estos rifles se pueden llenar a distintas presiones según de qué materiales estén fabricados. Los más comunes son de acero inoxidable y de aluminio aeronáutico de alta resistencia. También los hay en titanio y en fibra de carbono. Es decir que tenemos una amplia variedad de materiales que nos permiten llenar a distintas presiones. Las presiones de trabajo de estos rifles van desde los 2000 psi, unos 140 bares, hasta los 4500 psi, unos 310 bares. Existen rifles muy puntuales que se cargan a una presión mayor con depósitos de titanio, pero estos no son tan comunes de ver.
Son rifles que podemos encontrar en muchos modelos, muchos diseños, rifles tradicionales con culatas de madera, laminados, también en versión bullpup. Tenemos rifles específicos para lo que son competencias, rifles específicos para cacería. Esto nos permite tener una amplia variedad para elegir. Obviamente es la plataforma más costosa, ya que no solo vamos a necesitar comprar el rifle, sino también vamos a necesitar poder cargarlo. ¿Cómo cargamos este tipo de rifles? Hay tres opciones en el mercado. La primera es un inflador o bombín manual, en el cual vamos a poder llegar a presiones de trabajo de hasta 4500 psi, 310 bares. Yo hace unos días hice un revisado de dos infladores, se los voy a estar dejando por acá, por si lo quieren ver. Después tenemos la opción del compresor de alta presión. Son compresores especiales que llegan a una presión de trabajo de hasta 4500 psi o 5000 psi, dependiendo el modelo y la marca. Esta es la opción más rápida para poder llenar nuestros rifles PSP, pero también es la opción más costosa. Yo más adelante voy a estar haciendo un video de algunos compresores que se pueden encontrar acá en Argentina, y la verdad que en este último tiempo hay más opciones para poder elegir. Y por último tenemos las escubas de buceo o tanques de fibra de carbono que podemos utilizar para llenar nuestro rifle. El único inconveniente de estos tubos de buceo, ya sean de aluminio o fibra de carbono, es que necesitamos tener sí o sí un compresor para poder llenarlos, ya que al tener gran capacidad en litros de aire, no lo vamos a poder llenar con ningún otro método. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan los rifles PSP. El funcionamiento de los rifles PSP no es muy complicado, es bastante similar a lo que podemos ver en un rifle de CO2, solamente que acá estamos trabajando con presiones mucho más elevadas. El depósito del rifle contiene el aire, el cual tiene una válvula de disparo. La válvula es golpeada por un martillo que tiene el sistema de accionamiento del rifle. Cuando presionamos el disparador, se libera el resorte que empuja el martillo, golpea la válvula y esta válvula permite salir una cantidad de aire para impulsar el balín o el diablo a través del cañón. Existen dos tipos de rifles PSP. Por un lado tenemos los rifles regulados y por el otro lado los rifles que no son regulados. ¿A qué me refiero con rifle PSP regulado? En el interior del depósito vamos a encontrar un regulador de presión, el cual nosotros vamos a poder calibrar o setear a la presión que nosotros queramos, y este regulador nos va a permitir tener siempre la misma presión a la hora de realizar los disparos. Por ejemplo, tenemos un depósito que la presión de trabajo máxima son 250 bar y nuestro regulador lo tenemos a 140 bar. Es decir que nosotros vamos a estar disparando siempre a la misma presión. Y esto se traduce en una mayor precisión, ya que al disparar siempre a la misma velocidad vamos a tener siempre el mismo punto de impacto. El resto de rifles que no son regulados, vamos a tener el depósito, vamos a tener una presión inicial y a medida que vamos disparando la presión va a ir disminuyendo. Por ende, el martillo le va a costar menos abrir la válvula y el disparo va a ir disminuyendo en su potencia. En mi opinión, los mejores rifles PSP son los regulados, ya que nos dan una estabilidad extra a la hora de poder realizar nuestros disparos y vamos a tener una mayor precisión. De por sí, los rifles PSP son extremadamente precisos al no tener ningún tipo de retroceso, pero con un regulador aumentamos más esa precisión. Son rifles bastante ruidosos, por eso a la mayoría de estos rifles se le coloca un supresor de sonido para que nos permita hacer disparos en lugares cerrados. Vamos a hablar un poco de la durabilidad de estos rifles. En general, los rifles PSP no tienen mucho desgaste. Lo que sí tiene desgaste son los sellos, los O-rings, que nos permiten que no haya ningún tipo de fuga de aire. Estos sellos, al igual que los rifles de CO2, se deben lubricar y mantener con aceite de silicona 100% puro.
no se debe utilizar bajo ningún concepto aceites derivados del petróleo, ya que estos resecan la goma de los sellos de los Orlings y lo que generan es que se deterioren prematuramente y tengamos que reemplazarlos. Simplemente se lubrican con una pequeña cantidad de aceite de silicona, tampoco hay que abusar con la lubricación, ya que esto hace que el rifle no funcione correctamente. En general los rifles PCP son muy durables, como dije, simplemente haciendo un buen mantenimiento de los sellos podemos disparar durante mucho tiempo sin necesidad de realizar ningún otro tipo de mantenimiento. Vamos a hablar un poco de los calibres de estos rifles. Es la plataforma que más calibres tiene, ya que podemos separar a estos rifles en calibres tradicionales y calibres Big Bore o de grueso calibre. Tenemos el calibre 4,5, el calibre 5.0, el calibre 5.5 y el calibre 6.35. El calibre 5.5 y 6.35 son los más utilizados en rifles PCP. Después tenemos el calibre 30 o 7.62 milímetros, tenemos el calibre 3.57 o 9 milímetros, tenemos el calibre 45 o 11.43 milímetros y tenemos el calibre 50 o 12.7 milímetros. Es decir que hay mucha potencia en estos rifles. Se utilizan estos calibres principalmente para caza mayor, ya que son calibres que utilizan mucha cantidad de aire y esto hace que un rifle, por ejemplo, de calibre 50 pueda hacer uno o dos disparos con máxima potencia. Algunos hacen 3, 4, pero no es un rifle para estar disparando constantemente, ya que solo están pensados para cacería mayor de grandes animales. La potencia de estos rifles es la más variada, ya que vamos a poder regular al milímetro la potencia que nosotros queramos. Podemos ir desde una potencia extremadamente baja hasta una potencia extremadamente alta. Estos rifles nos permiten regular la potencia de los disparos. Hay muchas formas de regularla. La principal o más fácil es regular la pretensión del resorte del martillo. Esto hace que el martillo tenga más o menos fuerza a la hora de golpear la válvula y esto hace que salga más o menos aire y por ende tengamos mayor o menor potencia a la hora de disparar. Después podemos trabajar en lo que es el flujo de aire, en la presión del depósito, en la presión del regulador, pero bueno, eso es algo más específico que podría hacer más adelante un video tratando el tema. Entonces vamos a hablar un poco de los precios de estos rifles. Como les dije, es la plataforma más costosa, ya que no solo tenemos que comprar el rifle, sino también tenemos que comprar algo para poder llenarlos. Los rifles arrancan en un precio de 30.000 a 40.000 pesos acá en Argentina. De ahí podemos encontrar una amplia variedad de precios, hasta 500.000 pesos argentinos hay rifles. Es decir que tenemos para todos los gustos. Cada vez hay nuevos modelos que van saliendo con mayor tecnología, con incluso pantallas ya electrónicas, con configuraciones muy específicas. Así que estos rifles cada vez van evolucionando más y por ende el costo va aumentando. Por otro lado tenemos los infladores que arrancan entre 14 y 15.000 pesos. Después tenemos los compresores, que podemos encontrar compresores chinos entre 50.000, 60.000 pesos. De ahí para arriba hay compresores de muy buena calidad, pero son extremadamente costosos. Y después tenemos las escubas de buceo o de fibra de carbono, que ahí varía el precio según la capacidad en litros de aire. Estos tanques se miden por litros de aire, es decir que cuando vayamos a comprar uno nos van a preguntar cuántos litros de aire estamos buscando. Hay tanques de 1 litro, 2 litros, 3 litros, 6 litros, 9 litros y 12 litros.
Dependiendo de lo que nosotros queramos, vamos a elegir el tamaño del tanque. Más que nada si vamos a estar trasladando mucho el tanque o moviéndonos en el campo, por ejemplo, si vamos a realizar cacería, lo ideal es elegir un tanque de pequeñas dimensiones. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de las ventajas de esta plataforma. La principal ventaja que yo veo en estos rifles es que no tienen retroceso. Esto se traduce en precisión. Son rifles extremadamente precisos. Esto del retroceso es relativo, ya que si nosotros tenemos un rifle, por ejemplo, calibre 9 milímetros o calibre 45, el retroceso sí se va a sentir, ya que la masa que está moviendo de proyectil es bastante grande y el consumo de aire también lo es. Por ende, el que no tenga retroceso lo vamos a ver en calibres hasta el 6.35, por ejemplo, que ahí ya comenzamos a sentir un pequeño retroceso. Otra ventaja es la gran potencia que podemos lograr con estos rifles. Podemos superar los 1000 pies por segundo ampliamente. Así que ahí vamos a tener una gran variedad de posibilidades a la hora de poder realizar nuestras prácticas de tiro o nuestra cacería. Otra ventaja, al igual que ya lo había mencionado en los rifles de CO2, podemos utilizar cualquier tipo de mira telescópica. Otra ventaja es que se pueden utilizar supresores de sonido. Esto nos permite hacer disparos en lugares donde con otro tipo de rifles no podríamos. Otra ventaja que podemos encontrar en este tipo de rifles es que son relativamente compactos. Tenemos las versiones Bullpup, que lo que hacen es reducir el tamaño de estos rifles y lo hacen fáciles de transportar y disparar, por ejemplo, desde el interior de un vehículo. Y la última ventaja es que son rifles que tienen bastante autonomía. Últimamente están saliendo rifles al mercado con depósitos o tanques de mucha capacidad de aire a muy alta presión. Esto se traduce en una gran cantidad de disparos. Hay rifles que están superando los 100 disparos con una sola carga. Esto es muchísimo y nos permite poder tener una tarde de cacería, por ejemplo, o de tiro deportivo sin necesidad de estar recargando nuestro rifle. Y por último vamos a hablar de las desventajas de esta plataforma. En mi opinión, la desventaja principal es la inversión inicial que necesitamos hacer para poder empezar a disparar con estos rifles. Como dije varias veces en el video, no solo necesitamos comprar el rifle, así que el paquete inicial, por así llamarlo, para poder empezar a disparar con los rifles PSP requieren una inversión bastante alta. Otra desventaja es que nos tenemos que mover con un compresor, un inflador manual, un tanque de buceo para realizar nuestras prácticas de tiro o nuestra cacería. Entonces el equipo es bastante pesado y voluminoso. Y por último, la posibilidad de que existan fugas de aire en un momento que necesitemos utilizar nuestro rifle, y si tenemos pérdida de aire estamos en problemas porque no vamos a poder utilizar el rifle. Es decir que siempre necesitamos tener repuestos de los sellos, de los O-rings, para evitar que en el peor momento tengamos una fuga de aire y nos quedemos sin poder utilizar nuestro rifle. Así que bueno, hemos llegado al final de este video. Yo sé que quedó bastante largo. La verdad que es bastante información la que se maneja en estos temas y hacer videos cortos a veces se hace bastante complicado. Había pensado la posibilidad de dividirlo en varios videos, pero he visto que la mayoría ve un solo video y el resto no lo termina de ver. Entonces preferí hacer un solo video que contenga la mayor información posible sobre este tema. Así que bueno, si llegaste hasta acá te doy las gracias por ver el video. Te pido por favor que lo compartas con personas que se estén iniciando en el mundo del aire comprimido o que ya lleven un tiempo. Quizás hay información que les sirva y les sea de utilidad. Así que no alargo más el video. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Si te interesan estos temas, dejes tu me gusta. Acá van a estar apareciendo las redes sociales del canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.